Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Pasados ya 4 días de los Goya, todo el mundo habla de ello y de la gala, pero nadie habla de las películas, porque nadie va al cine. Esto es lo que ha dicho Arturo Valls, y lo han puesto como chupadómine en las redes sociales. Pero a pesar del naufragio que supuso la gala de los Goya en espectadores y también en esos cómicos que no hicieron reír, las contradicciones del cine español son otras. ¿Cómo es posible que la película Andía, que se lleva 10 Goya, no consigue ni mejor película ni mejor dirección? ¿Cómo se entiende que Perfectos Desconocidos, la película de Alex de la Iglesia, que más espectadores ha llevado al cine, no tenga ni siquiera nominaciones? ¿Qué se premia? ¿A quién premian? ¿Por qué se premia? El cine español tiene muchos problemas, pero lo más importante es hacer películas que hagan que la gente pase por taquilla. Y ahora les invito a que todos aprendamos algo con este último libro de Octavio Salazar, El hombre que no deberíamos ser. Escritor, profesor de Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba, bloguero y feminista, Octavio Salazar, especialmente conocido por sus trabajos sobre igualdad de género y nuevas masculinidades, ha publicado El hombre que no deberíamos ser, una propuesta feminista para dejar atrás al macho hegemónico. Habla de revolución masculina pendiente, de diferentes formas de ser hombres, de desarraigar los privilegios. Las mujeres, dice, acumulan heroísmos que a nosotros no se nos exigen. Este libro no es un memorial de todos los agravios de los hombres a lo largo de la historia, ni pretende hacer un ajuste de cuentas con el hombre, sino con el patriarcado. Mira al presente y sobre todo al futuro, porque lo que pretende es colocar a los hombres delante del espejo para que reflexionen sobre todo aquello que no deberían ser y para indicarles el itinerario a seguir para construir unos nuevos hombres que hagan posible al fin una sociedad en la que ellos dejen de ser los poderosos y ellas las subordinadas. Octavio Salazar, ¿en tu vida has aprendido más de los hombres o de las mujeres? Sin duda de las mujeres. Creo que las grandes referencias, tanto a nivel personal o incluso intelectual, podríamos decir, han sido siempre las mujeres de mi entorno, de mi familia, mis maestras, y las que a lo largo de los últimos años, sobre todo desde el feminismo, me han indicado cuál es una alternativa a este mundo que tenemos y que a mí tiene tantas cosas que no me gustan. ¿Y en quién confías más? ¿En la mujer o en el hombre? De manera general. Intento confiar, aunque suene un poco cursi, en el ser humano, pero indudablemente hay muchas cosas que tienen que ver con el ser humano-mujer que a mí me parecen mucho más aprovechables para vivir esta vida de otra manera. ¿Por qué has tomado partido? Bueno, Octavio Salazar, han dicho ya de él y han hablado de él, es profesor, doctorado en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad de Córdoba, o sea, lo que se diría, tiene su vida resuelta, una carrerita, escribe, es heterodoxo, es muy activo en el mundo de la cultura en Córdoba, pero has tomado partido hasta mancharse, como decía la canción, por la igualdad y por ponerte de parte de las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque yo me voy dando cuenta a medida que avanzo en mi trayectoria personal y también profesional que una de las grandes llagas, ¿no?, por así decirlo, de las democracias actuales y de los sistemas políticos actuales es justamente el no reconocimiento de las mujeres como seres equivalentes a los hombres, ¿no? Y me parece que esa es la clave de buena parte de las injusticias que se sufren en el mundo, ¿no? Por lo tanto, creo que el gran reto, ¿no?, de cambio, de transformación en el siglo presente tiene que ver justamente con la igualdad, ¿no? Y ese debería ser, ¿no?, el aliento ético que de alguna manera debería movernos a todas y a todos si nos consideramos ciudadanas y ciudadanos democráticos. Tú dices, ¿no?, que la gran revolución, que por otra parte esperas del siglo XXI y también como los grandes retos del siglo XXI, sería la igualdad. Supongo que te refieres al mundo, al primer mundo en el que estamos, ¿no?, porque hay otros problemas mayores que sería comer en otros, pero sería la igualdad, hacer que sea algo normal y la protección del planeta que nos estamos cargando. Sí, porque yo creo que el desastre ecológico y las terribles desigualdades que sufren las mujeres en todo el planeta, ¿no?, con distintos niveles de intensidad, pues me parece que son la clave de por dónde está caminando este mundo hacia el desastre, ¿no? Y todo tiene que ver, creo yo, con un modelo de subjetividad que es la del hombre ambicioso, competitivo, depredador, ese hombre económico del capitalismo, que es el que explota
no solamente recursos naturales, no solamente a la tierra, sino también a los seres más débiles que tiene a su disposición, ¿no? Por eso creo que es clave transformar ese modelo de masculinidad. Bueno, yo estaba leyendo cuando volví del verano este libro, Autorretrato de un macho disidente, de Octavio Salazar, que es, una novela autobiográfica o, Sí. o una autobiografía novelada, y yo iba leyendo el libro y decía, joder, vaya con Octavio, qué tío más valiente, por lo que cuentas y por cómo lo cuentas. Sí. Es decir, estaba leyendo este libro, pero una vez leído me llegó este ensayito hace muy poco, acaba de salir, hace unos días, El hombre que no deberíamos ser. Y entonces vamos a hablar un poco de los dos, pero quizá retomando por este manifiesto, que podría considerarse un manifiesto o decálogo, dirigido a los hombres, a las mujeres, a todos. ¿A quién está dirigido especialmente? Bueno, va dirigido a todo, pero claro, muy especialmente a los hombres. Es decir, yo ahí trato de establecer un diálogo con mis iguales, ¿no? Con los sujetos varones, para que de alguna manera, como yo he hecho en algún momento de mi vida, se pongan delante del espejo y reflexionen sobre dónde están ellos como hombres y qué responsabilidad tienen o deberían tener en la lucha por la igualdad. Por eso, especialmente, va dirigido, y me gustaría que especialmente este libro lo leyeran hombres, aunque me consta que de hecho lo están leyendo muchísimas mujeres y son ellas las que en gran medida lo están haciendo llegar a hombres de su vida, ¿no? El hombre ante el espejo, que es el título del primer capítulo, tú hablas de que quieres que el hombre se ponga ante el espejo. Dices aquí, en un momento, poco que es una idea clave del libro, un horizonte. A ver, ¿de dónde lo cogemos? Dice, podremos entender las claves de nuestro mundo y desde ellas las posibilidades de avance hacia un modelo más democrático y sostenible. Un horizonte que pasa necesariamente por superar el patriarcado, así como la cultura que lo sostiene y que no es otra que el machismo. Patriarcado que nos remite a la idea del gobierno de los padres y que nos enfrenta a un orden social construido sobre el presupuesto de la superioridad del hombre y lo masculino y sobre la correlación subordinada femenina. ¿El patriarcado sigue existiendo o...? Sí, yo creo que sigue existiendo y el patriarcado tiene la enorme capacidad de reinventarse permanentemente y a lo largo de la historia nos ha dado muchos ejemplos de esa reinvención. Y ahora mismo estamos en un momento en el que por un lado asistimos a una ebullición, ¿no?, de las vindicaciones feministas, ¿no?, de la lucha de las mujeres, ¿no?, a través de determinadas campañas, ¿no?, todo el tema de los últimos meses en torno al acoso, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, en las redes. Pero al mismo tiempo creo que en esta coyuntura del mercado neoliberal, de un determinado sistema político a nivel global, pues el patriarcado se está reinventando con otro tipo de herramientas y que hacen finalmente que se prorrogue esa idea esencial, ¿no?, la superioridad masculina y la subordinación femenina, ¿no? Y de fondo, pues esa cultura, que es el machismo, y que todos los días respiramos, diría yo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Yo la sensación que he tenido, Octavio, te lo dirán, ayer presentabas el libro, anoche presentabas el libro en Sevilla y justamente también te preguntaban eso desde el público. Tú aquí ya más sucinto, más concreto no se puede poner que en los últimos 10 mandamientos, podríamos decir, porque es pequeño el libro, pero aún más sintetiza a página por mandamiento lo que el hombre, las 10 claves para la revolución masculina. Pero el tema está en, yo tengo la sensación de leyéndolo, ¿cuál es el siguiente paso para de verdad tener la percepción de que estamos avanzando? Porque la igualdad, nadie se atreve a decirlo en público. Las universidades hay más alumnas, pero muchas más que hombres. Si hablamos del mundo cultural, que nos une bastante, los cines están siempre llenos de mujeres, los teatros, los conciertos, las mujeres leen más que los hombres. Entonces, ¿por qué luego no se da ese paso que nos lleve un poco o que nos haga ver la luz, ¿no? Claro, yo creo que, porque ahí confluyen, yo creo que dos cosas esenciales que tienen mucho que ver con lo que tú planteas. Primero, el poder. Es decir, yo creo que las estructuras de poder en nuestras sociedades siguen siendo predominantemente masculinas. Y luego la cultura sigue siendo fundamentalmente una cultura tremendamente androcéntrica y hasta machista, me atrevería yo a decir. Son las mujeres las que consumen más cultura, pero ¿quiénes son realmente quienes tienen la capacidad de decidir mayoritariamente los contenidos de la cultura que consumimos, ¿no? Quienes deciden, lo hablábamos antes fuera de antena,
los premios en determinados ámbitos de la cultura, ¿no? Quienes controlan la producción, la dirección o hasta la presentación de una ceremonia como la de los Goya del otro día. Sí, pero ahí me he enterado, y tú también sabrás, sí, que aparte de... Yo no la vi, pero ahora han salido que se la ofrecieron. Yvonne Blake estaba en la idea de que fuera una mujer la presentadora. Sí. Y que no encontraron ninguna que quisiera coger el envite. Claro, y que estos chicos estaban allí. O sea, que no era la idea de que... Sí, me imagino. Pero que ese es un argumento también muy recurrente, ¿no? Sí. Es que no hemos encontrado mujeres y al final somos hombres, ¿no? Pues fíjate que ¿cuál es la gala de los Goya que a ti mejor te ha quedado de la historia de los Goya? Yo el sábado pasado añoraba a Rosa María Sardá, claro. Claro. ¿Una mujer? Tanto, una mujer, claro. Efectivamente, ¿no? Pero sí que creo que esos dos elementos que son claves para definirnos, ¿no? Y para organizar nuestras relaciones, que son el poder y la cultura, siguen estando lastrados por esas condicionantes machistas y patriarcales. Tenemos leyes que apuestan por la igualdad, tenemos medidas jurídicas, yo creo que más que suficientes, aunque puedan tener sus sombras, pero yo creo que no hemos transformado esa estructura última del poder y esos lenguajes que tienen que ver con los imaginarios colectivos, con lo que nos define como seres sociales, ¿no? Donde vemos cómo permanentemente se reiteran unos relatos donde el modelo predominante es el del macho hegemónico de toda la vida y la mujer predominante es la mujer que también responde al patrón más tradicional, ¿no? Creo que mientras que no transformemos eso, y ahí la cultura me parece que tiene un papel esencial que hacer, pues vamos a seguir poniendo un poco tiritas, ¿no? en esta desigualdad que tenemos, pero no vamos a ir solucionando el asunto, ¿no? En cambio, por otra parte, y esto Vicente Verdú le dedicó un libro y supongo que más ensayistas, la feminización del hombre se está dando en la manera de vestir, en el sentido de la vida, la feminización, en el cuidado del cuerpo, en fin, todo. Pero en cambio, no se pasa luego a la igualdad. Claro, porque muchas veces esa feminización acaba siendo una especie de cobertura, yo diría casi estética, ¿no? Porque también yo creo que ahí el propio mercado es muy inteligente y también se reactiva de forma permanente, encuentra en ese nuevo modelo de hombre pues otro nicho de mercado y de consumo. De repente el que veamos más anuncios de cremas dirigidas a los hombres no significa que los hombres seamos más igualitarios, más feministas o más demócratas siquiera, simplemente que el mercado ha encontrado ahí un nicho perfecto en el cual no existía antes, ¿no? Entonces creo que la transformación es mucho más profunda que el ser metrosexuales, ¿no? Como se puso de moda hace unos años, ¿no? Pero no avanzamos, tú dices, porque el poder lo tienen los hombres todavía. Lo tienen los hombres y lo ejercen de forma masculina, ¿no? Lo cual implica también a veces que cuando hay mujeres que acceden al poder, lo ejerzan también de forma masculina, con lo cual no transformamos, ¿no?, esa estructura de poder. Pero, por ejemplo, también los homosexuales, el colectivo, bueno, los homosexuales han tomado también mucho poder que tienen. Claro. ¿Cómo son los homosexuales con respecto a las mujeres? Es que yo creo que ahí lo del machismo y el patriarcado es transversal a cualquier orientación sexual. Es decir, no, el hecho de que alguien sea gay no significa que sea más igualitario. Es decir, yo conozco a gays que son tremendamente machistas y parejas de chicos gay que reproducen los esquemas más tradicionales del patriarcado y de un matrimonio heterosexual de toda la vida. Es decir, no creo que tenga que ver con quién te acuestas o con quién te levantas, ¿no? Sino que tiene más que ver con tu posición ética, ¿no?, ante el mundo y ante la realidad. Indudablemente, el movimiento LGTBI ha transformado muchos paradigmas, ¿no?, de los que partíamos en unas sociedades muy heteronormativas, ¿no? Pero eso no necesariamente implica que hayamos dado el salto definitivo, pero ¿no?, por hacia eso la digo, igualdad, ¿no? ellos que tuvieron que luchar hasta que, felizmente, como tú cuentas aquí y ahí sí, en los dos sitios. En los dos sitios. Sí. El avance que fue en este país en el año que fue en el año 2000... el matrimonio te refieres a 2005. 2005. 2005. O sea, eso que supuso un ejemplo para el universo o para todo el planeta, que si luego ellos... Al conseguir eso, han sido también condescendientes o consecuentes con que las mujeres siguen ahí estando en la lucha. Claro, yo creo que, fíjate, indudablemente el reconocimiento del matrimonio es una conquista de la igualdad de derechos, pero yo iría más allá de eso, ¿no? Quizás lo que habría que plantearse también es una crítica a ese mismo modelo de relación afectiva, ¿no?, y de convivencia que es la institución matrimonial, ¿no? Es decir, yo entiendo que se pretenda una equiparación, pero a mí me gustaría ir más allá y cuestionar, ¿no?, el mismo modelo de relación matrimonial que está construido incluso jurídicamente, ¿no?, sobre la idea de un modelo que divide lo público y lo privado, el papel de productor y el papel de reproductora, es decir, que parte de una división
entre lo masculino, lo femenino, el poder de una, la subordinación de otra, y por lo tanto habría que incluso cuestionar hasta qué punto ese modelo de contrato para regular la convivencia sirve para reproducir un determinado modelo, ¿no? El propio sistema fiscal que tenemos en nuestro país es un sistema fiscal que favorece a que la gente esté casada, a que tenga un régimen matrimonial determinado, porque los impuestos favorecen que tú estés dentro de ese modelo, ¿no? Y penaliza a quienes siguen otras alternativas. Por ejemplo, una mujer trabajadora sola y que sea madre, pues está penalizada fiscalmente frente a una que tenga una relación matrimonial al uso, ¿no? Es decir, que todo esto tiene consecuencias, ¿no?, que van mucho más allá de la mera equiparación de derechos, ¿no? Y las mujeres que te dicen, o los hombres que te dicen, porque habrá hombres que digan, yo no... Claro. Cuando salen... Es decir, de manera general no se puede penalizar a todos los hombres. Claro, pero no es la idea del libro. Es decir, la idea del libro no es que los hombres se sientan atacados, ¿no?, por lo que los podamos considerar los últimos responsables de todos los males que sufren las mujeres en el planeta, sino simplemente es hacer una llamada a su responsabilidad como ciudadanos, ¿no?, finalmente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido en los hombres hay una posición inicial de colocarse a la defensiva, ¿no?, frente a este tipo de discursos, sobre todo porque en los últimos tiempos determinados sectores masculinos, todo lo que huela a feminismo, ¿no?, reivindicación feminista, se suele ver con una cierta cautela como mínimo, pero yo creo que a medida, ¿no?, que van avanzando la lectura de esas propuestas que yo hago en el libro, pues yo creo que van viviendo un proceso, a veces incluso doloroso, ¿no?, con ellos mismos, de descubrirse en ese espejo, ¿no? ¿Y con las feministas cómo te llevas? Muy bien. Hay de todo Muy también. bien. Supongo que hay de todo, pero con las que habitualmente tengo relación, ellas además son conscientes de que todo lo que yo escribo aquí o digo en cualquier momento relacionado con este tema es gracias a lo que ellas me enseñan todos los días, ¿no? Con la igualdad que tú, como apuntábamos antes, sería el gran reto del siglo XXI, hay el día que ellas cojan el poder. No tendremos agujeros. Si ellas fueran, yo lo dije el otro día, sí, y lo pienso, Octavio, sí. Si las mujeres aplicaran en las decisiones los criterios de los hombres, la testosterona que le echan los hombres a algunas decisiones, no todos, tampoco, ya, claro, no claro. tendríamos agujero donde meternos. Ya, bueno. Si aplicara nuestro criterio. Claro, pero a mí me gustaría pensar que, por ejemplo, todas las capacidades que yo he visto, por ejemplo, en las mujeres de mi familia, ¿no?, mis propias abuelas, por ejemplo, ¿no?, de cómo gestionaban determinados asuntos que tenían que ver con la economía doméstica, con los conflictos familiares. Me parece que ahí hay toda una serie de habilidades que tradicionalmente han sido femeninas, que si fuéramos capaces de incorporarlas también a la gestión de lo público, a la gestión de la economía, por ahí hay muchas ya feministas, economistas feministas, que nos plantean otras alternativas de cómo gestionar los recursos públicos, el patrimonio, los impuestos, ¿no? Pues yo creo que le daríamos la vuelta a este Fíjate, mundo, ahora ¿no? que hablas de las abuelas, además tú eres de pueblo, como yo, tú eres de Cabra, y hablas aquí muy tiernamente de tu padre, que dices que se hizo más cercano a tus propuestas cuando fue abuelo. Lo cuentas muy bellamente, está muy al principio del libro, al principio del libro lo cuentas. En la casa, ¿quiénes, en la época además de pocos recursos, poco dinero, quiénes ponían el plato en la mesa? Las mujeres. Ellas, sin duda. Cuando sale Madrid Fusión la semana pasada, ¿viste alguna cocinera? Sería alguna perdida. Ahora los cocineros que ya son mitad filósofos, mitad... Claro, eso es una regla permanente, ¿no? Fíjate cuando los hombres asumimos determinadas actividades propias de las mujeres, inmediatamente las dotamos de un prestigio social que antes no tenían, ¿no? De repente los hombres ahora nos hemos convertido en magníficos padres, algunos, y determinadas tareas de cuidado de los niños que las mujeres han hecho durante siglos sin que se las reconozca ni social ni económicamente por ello, de repente nosotros nos salimos al parque a pasear al niño y ya es como si nos colocaran la medallita de lo maravillosos padres que somos y de qué suerte, ¿no?, ha tenido esta con el marido que tiene al lado, ¿no? Entonces fíjate cómo el elemento de la masculinidad siempre añade un plus, ¿no?, de prestigio y de reconocimiento sobre algo que ellas han estado haciendo ahí y no lo hemos valorado, ¿no?, convenientemente, ¿no? Oye, y la igualdad, si se consigue, digo, ¿a quién beneficiaría más? ¿A los hombres o a las mujeres? Yo creo que a todas y a todos, es decir, fundamentalmente en un primer momento a ellas, que son las que tienen más dificultades para ganar lo mismo que nosotros, para estar en el poder lo mismo que estamos nosotros, para tener acceso, no sé, a hacer una película, ¿no?, con las mismas facilidades que la hace un chico director, pero al final todo eso repercutiría
en un modelo de sociedad que sería mucho más justo, equitativo y satisfactorio para todas y para todos, ¿no? A nivel político y a nivel personal. Es decir, que yo ahí defiendo que esto finalmente es también una revolución íntima y personal que nos haría mejores personas. Sí, pero tú vinculas siempre esa revolución en fin, o ese avanzar a lo político. Sí, porque... pero ¿de verdad tú crees que los políticos ponen todos los medios al alcance para lo más extremo? Que a mí, claro, cada vez que sale la noticia de una muerte, porque las que mueren son mujeres, es que eso me entristece como hombre, como ser humano, y entonces salen todos diciendo la lacra social, ¿no? Pero ¿ponen toda la carne en el asador en este sentido? Yo siempre incido en la política, no tanto en los políticos. Es decir, que los políticos nos llevaría a cuestionarnos de qué manera lo hacen y cómo lo hacen quienes ahora mismo tienen esas responsabilidades. Lo que sí yo tengo clarísimo es que todo lo que tiene que ver con la igualdad es un asunto que tenemos que resolver y gestionar desde la política, es decir, desde cómo públicamente organizamos el mundo que tenemos, cómo gestionamos las relaciones entre lo público y lo privado, cómo organizamos el mundo del trabajo, cómo organizamos, por supuesto, la educación, ¿no?, que sigue siendo una tarea pendiente en nuestro país. Y eso implica una responsabilidad muy especial de quienes están gestionando el espacio de lo común, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de política con mayúsculas, ¿no? Con independencia de, como bien dice el feminismo, lo personal es político, ¿no? Es decir, que junto a eso, cualquier cosa que tú hagas en tu vida personal también va a tener una posibilidad de transformación política indudable, ¿no? Bueno, aquí están los 10 mandamientos, las claves le llamas tú, lógicamente sí, mejor por las connotaciones que tiene mandamiento, pero bueno, los hombres no deberíamos seguir gozando de manera acrítica de nuestros privilegios, ese sería el primero. Los hombres no deberíamos estar ausentes en lo privado, en el trabajo compartido, ¿no?, en la casa. Los hombres no deberíamos creernos seres omnipotentes. Claro, toda esa idea de que durante toda la historia, pues los hombres hemos nacido convencidos, desde que nacemos, ¿no?, casi, que somos la referencia central del universo, ¿no? Todo se conjuga en masculino porque evidentemente nosotros hemos sido siempre el eje, ¿no? ¿En tu casa tú eras hijo único o tenías hermanos? Un hermano. Un hermano. Un hermano. ¿Y tú tienes un hijo? Tengo un hijo, adolescente. Que aquí cuentas, en este donde cuentas con sumo detalle el disfrute el disfrute, las dificultades, ¿no? Y un poco, cuando yo reflexiono sobre estos temas, siempre tengo puesta muy la mirada en el futuro que le va a tocar vivir a mi hijo como ciudadano. Es decir, creo que todos los que somos padres y madres, pues yo creo que al final, como lo decía hace tiempo en una novela Belén Gopegui, vivimos siempre pensando en el mundo, ¿no?, que van a recibir nuestros hijos, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos pues una especial responsabilidad en que ojalá el mundo que le toque vivir a él sea un mundo con menos injusticias de género que el que estoy viviendo yo. Bueno, conoces a Charo Gutiérrez, que se incorpora a la mesa. Buenas tardes. Hola. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir conociéndole un poquito más a través de la entrevista. Ya estamos conociendo perfectamente su punto de vista y ahora un poquito más a través de este cuestionario y lo que vendrá después. Vale. Preparado, ¿no? De acuerdo. ¿Su estado de ánimo? Moderadamente optimista. ¿El mejor momento del día? Pues casi recién levantado con el primer café de la mañana. ¿Qué está sobrevalorado en la masculinidad? El prestigio y la autoridad que se nos reconoce simplemente por el hecho de ser hombres. ¿Y en la feminidad qué está sobrevalorado? La maternidad. ¿Cuál es la tarea de la casa que más odia? Limpiar los baños. ¿Llorar es cosa de niñas? Es de seres humanos. ¿Quién es la persona que más ha influido en su vida, Octavio? Mis abuelas, mi madre, las mujeres de mi familia. En este momento, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Mi madre. ¿Qué es lo que no ha llegado a entender de los hombres? Su obsesión por ser relevantes en la vida pública. ¿Y a qué hemos venido al mundo? A viajar. Bueno, aquí hay mucha historia de viajes. No es mala cosa. No me extraña. Bueno, pues sus predilecciones en literatura, en cine, tienen que ver mucho con la mujer, evidentemente. Sí. Por ejemplo, Virginia Woolf es un referente para Octavio. Sí. No ha elegido obra, nosotros hemos seleccionado La señora Dalloway. Ah, fantástica. ¿Por qué Virginia Woolf, Octavio? Bueno, porque es una mujer que cuando yo la descubro inicialmente solamente como literata, ¿no?, como mujer creadora desde el punto de vista literario, y me adentro en su obra,
voy descubriendo también pues toda una tremenda carga intelectual, transformadora, y me parece de una tan absoluta contemporaneidad, ¿no? Todo lo que Virginia plantea, ¿no? A principios del siglo pasado, que me parecen hermosísimas todas las lecciones que yo he extraído desde sus diarios, ¿no? Que me parecen una de las lecturas más maravillosas que yo he hecho en mi vida, hasta sus novelas, o claro, sus ensayos, Una habitación propia, ¿no? O Tres Guineas, ¿no? Que me parece una lectura necesaria, ¿no? Para entender lo que significa el feminismo como propuesta alternativa, ¿no? En ese libro dice Virginia, necesitamos nuevos métodos y nuevas palabras, ¿no? Yo creo que esa es la clave que todavía hoy nos seguimos planteando un siglo y pico después, ¿no? Pues mucho que ver con lo que estás planteando. Claro. La película Las Horas, también. Claro, es que esa película, aparte, claro, de recrearnos buena parte de la vida de Virginia, a mí me pareció tremendamente jugosa por cómo juega con esas tres mujeres de tres épocas distintas, ¿no? Y ahí tenemos como un fresco de cuál ha sido, ¿no? La evolución de las mujeres a lo largo del siglo XX, y de hecho yo escribí un ensayo sobre esa película, ¿no? Partiendo de ella, hacías un recorrido por cómo en el siglo XX las mujeres habían pasado desde esa situación que está Virginia hasta ese siglo XX donde vemos el personaje de Meryl Streep, que sería una especie de señora Dalloway del siglo XX, ¿no? Bueno, y cambiamos de registro en pintura porque nos quedamos con Caravaggio, se queda con Caravaggio, su pintor de referencia preferido. Sí. Esta es la Buenaventura, es la que hemos seleccionado. ¿Por qué se queda con Caravaggio? Porque, bueno, para mí todo lo que tiene que ver con Italia, ¿no? Y con la cultura italiana es uno de los ejes esenciales de mi vida y de mi trayectoria personal. He pasado muchas etapas de mi vida en Italia y es un país, por lo tanto, para mí de referencia. Y desde que estudié Historia del Arte, ¿no? En el instituto de mi pueblo, en aquel COU que se llamaba entonces, pues fue una de las figuras que a mí me conmocionaron más, no solamente por su obra, sino también por su propia trayectoria personal, ¿no? Es decir, me parece que es un modelo de hombre pues, que estaba también en lucha permanente, ¿no? Contra un determinado modelo de masculinidad, y me parece que su biografía podría ser un buen ejemplo de masculinidad disidente, ¿no? Con respecto a muchas cosas. Todo ¿no? lleva un hilo conductor en todo esto, claro. Claro, entonces yo pasé una temporada en Roma y me acuerdo que buena parte de ese tiempo lo dediqué a buscar pinturas de Caravaggio que están perdidas en determinadas iglesias, ¿no? O basílicas romanas. Y para mí aquello fue como uno de los momentos esos de gran descubrimiento de mi vida, ¿no? Bueno, ¿y Peces de ciudad de Ana Belén? ¿Qué significado tiene? Bueno, Ana Belén es una mujer a la que yo he seguido y admirado durante toda mi vida, desde casi que era un adolescente, me parece que como muchísimos españoles, ¿no? Claro. De la edad. Y esa letra de Joaquín Sabina, pues yo creo que define también, ¿no? El estado de desconcierto, ¿no? El desarraigo, un poco ese momento de pérdida, ¿no? En el que nos podemos encontrar hombres y mujeres, ¿no? En el momento presente, que yo creo que no hay letra que lo explique mejor, ¿no? Y esa idea de no volver, ¿no? Al lugar donde has sido feliz, ¿no? Como dice Sabina en esa letra, pues claro, me parece que ahí hay una carga no solamente emocional, sino hasta ética, yo diría que muy importante, ¿no? Bueno, y ya rematamos brevemente la ciudad, Cádiz. Sí. Cádiz es de esos lugares, yo siempre lo digo, que uno no elige dónde nace, pero a mí sí que me gustaría elegir dónde morir o ir muriendo, ¿no? Y me parece que Cádiz es el lugar que reúne esas características porque es un lugar donde yo me reconozco, donde he escrito buena parte de lo que tenéis ahí. Y además, tu hijo, el primer mar que ve, la primera playa que pisa es la playa de Cádiz, ¿no? Y Chiclana también pasamos muchos veranos y, bueno, yo creo que un trozo de mí está en esa tierra. ¿Tú también, el primer mar que viste, fue el de Cádiz o no? No, mi primer mar, como buen cordobés, fue malagueño. Claro. Sí, eso te iba a decir, porque claro. Pero aquí hablas mucho de Cádiz. Hablo mucho de Cádiz, porque además ese libro justamente lo escribí en su mayor parte mirando al mar de Cádiz, sentado en una terraza y mirando el mar de Cádiz. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo has quedado de tu paso por aquí, por nuestro programa, en el Fotomatón Octavio Salazar. Vamos a verlo. Pues ahí está, para el recuerdo. Bien. Muy bien. Te animo a seguir en tu lucha.
Seguiremos. Y que tenga, seguiremos. Y lo que podamos, estaremos contigo, que encuentres complicidad en ese empeño tuyo, porque está más que demostrado en este manifiesto el hombre que no deberíamos ser. Es breve, lo pueden leer, guárdenlo, compártanlo y ténganlo a mano. Y luego esta novela autobiográfica que está muy bellamente escrita, pero que también está Aquí te abres en Canal. Sí, es un ejercicio de ponerme delante del espejo, de desnudarme, quitarme todas las máscaras. ¿Y no tuviste nunca duda en publicar? No, porque era en un momento de mi vida en el que yo necesitaba compartir y dejar muy claro que en mi caso no hay divorcio entre el currículum y la vitae. No hay divorcio entre la vida y... Sí, lo entendí. No, es un poco reiterando para que lo capten todos y lo asuman. Bueno, Octavio, ha sido un placer y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Octavio, por este libro, por los anteriores, y a ver si gotita a gotita vamos consiguiendo... Sí, vamos generando una cadena de agentes por la igualdad, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y ustedes ya lo saben, a las 11:15 de esta noche nos pueden volver a ver en Andalucía Televisión, aquí mismo, también en Televisión a la Carta y también en las redes sociales a través de YouTube, así que ya lo saben. Disfruten de la cultura.